Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuevamente estar acá en la continuación del estudio bíblico que estamos realizando a través de esta red social, en la cual le damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente acá. Y para continuar el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo número 13 en adelante. Y como siempre lo hacemos, antes de dar inicio al mismo, nuestro anhelo, nuestro deseo, que sean de bendición estos estudios bíblicos, que los realizamos con todo nuestro esfuerzo, dedicación, pero sobre todo con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y dedicación, para que cada día, a través de la palabra de Dios, vayamos creciendo, madurando en la fe, juntamente con las armas espirituales que también el Señor nos ha dado como un complemento para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, tanto para los hermanos y hermanas en Jesucristo como aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, pero que en más de alguna oportunidad puedan también recibir esta palabra, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Antes de dar inicio al mismo, vamos a orar para que este lugar, este momento y allí en donde ustedes se encuentren, también el Señor tome el control de nuestras vidas y de este tiempo. Quiero que me acompañes. Amado Padre que estás en gloria, en esta hermosa y linda oportunidad te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti. Y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo unigénito amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Hoy, en esta oportunidad, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas. Que este lugar, Señor, tú lo limpies de toda contaminación, de todo ataque, de toda suciedad, de todo estorbo, de todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar o querer perturbar este momento. Lo reprendemos, lo atamos, lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Maestro de Nazaret. Dice tu palabra que tú enseñaste con la palabra hablada, con la palabra escrita y con el ejemplo. Te pedimos que este estudio bíblico que hoy vamos a realizar sea de bendición para todos y cada uno de los que tengamos a bien el recibirlo. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra sea escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo, en todo nuestro ser, para ponerla por obra y demos fruto al 100%. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que esta revelación de la palabra llegue a nuestras vidas, que seas tú tomando el control de este lugar y de este momento, que uses mis labios para que esta palabra fluya en nuestras vidas y que juntamente con todas las armas espirituales que tú nos has dado, Señor, sea de gran bendición. Gracias, gracias, Señor, porque hoy estamos reunidos nuevamente acá
Sabemos de la importancia del poder de tu palabra, Señor, para que podamos seguir adelante, conociendo, creciendo y madurando espiritualmente. Gracias, gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor, porque cada día hablas a nuestras vidas. Cada día las buenas nuevas de salvación en ti están llegando a muchos lugares, para que aquellos y aquellas que no te conozcan un día lleguen a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta oportunidad, como lo mencionábamos al principio, vamos a continuar en el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo hemos venido estudiando, y para continuar este mismo capítulo del versículo número 13 en adelante, en el cual yo quiero que me acompañes, si tienes la posibilidad de tener una Biblia a la mano, o bien me acompañes en la lectura de los mismos para dar inicio al mismo. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Hoy vamos a estudiar estos versículos que habla la palabra del Señor acá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y definitivamente, como lo decíamos y siempre lo hemos manifestado, la importancia de lo que es el estudio de la palabra de Dios, ya que a través de la misma el Señor nos habla y nos va enseñando, porque sabemos lo importante de la lectura, del estudio y profundamente de la palabra, para que a través del Espíritu Santo sea revelada, ya que con el anhelo y el deseo que nosotros tengamos de aprender, así también el Señor nos va a revelar su palabra, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Y les mencionaba esto porque, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estos tiempos definitivamente son muy duros, ya que el pecado, la maldad extrema, se ha multiplicado en una manera como nunca antes se había visto. Entonces es necesario
que a través de la palabra de Dios nosotros vayamos conociendo lo que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Tanto a ti, hermano, a ti, hermana, en Jesucristo, como a ti, amigo y amiga, que no conoces al Señor, pero que hoy, al escuchar esta palabra, el Señor puede tocar tu corazón, que tú abras tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser, para que llegues a conocer realmente la gracia y la misericordia de Dios. Hoy vamos a estudiar, como lo reiteramos, estos versículos en los cuales vamos a aprender. En el versículo número 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Este versículo definitivamente nos habla el Señor cómo a través del tiempo la maldad, como lo decíamos, se ha multiplicado. Y siempre el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a tratar la forma de engañar y de perturbar lo que es las cosas de Dios. Acá dice que habían unos judíos exorcistas. Estos practicaban lo que era la expulsión de espíritus malos con el uso de conjuros y de fórmulas mágicas. Todo esto tiene que ver con lo que es las tinieblas, lo que es la brujería. Entonces, dice acá la palabra del Señor que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. A partir de ese momento nos damos cuenta que definitivamente ya había un problema espiritual muy severo de posesión demoníaca en ellos. Y nosotros sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, engaña para engañar a muchos también, y que tanto aquellos engañadores también son engañados. ¿Y por qué les decimos esto? Porque definitivamente el intentar invocar el nombre de Jesús para expulsar demonios con la simple invocación de alguien todopoderoso, omnipotente, con quien ellos no tenían ninguna relación ni espiritual ni personal. Entonces, dice que el conjurar. ¿Y qué es el conjurar? Esto tiene que ver con lo oculto, con las cosas demoníacas. O sea, el pedir encarecidamente, el rogar, tratando de tomar las cosas de Dios para nefastos fines. Ahí nos damos cuenta, como lo dice la palabra del Señor, que engañando y siendo engañados. Nos habla de los espíritus inmundos, lo que habla Efesios capítulo 6 versículo 12. Y nos habla también de lo que el Señor en su palabra nos dice acerca de lo que es la brujería. Quiero que me acompañen precisamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Lo vamos a leer para que nos demos cuenta lo que el Señor nos dice acerca de este tema. En el capítulo 18, del versículo 9 al 14 del libro de Deuteronomio, dice así la palabra: amonestación contra costumbres paganas.
Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En cuanto a esto, para que lo entendamos bastante, este mismo versículo en la versión de la Nueva Biblia al Día nos dice: a unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo echando fuera demonios, se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús y emplearon las siguientes palabras: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgas. La versión de la Biblia del Jubileo nos dice: y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Entonces aquí ya el Señor en su palabra nos está enseñando todo esto que es abominación ante sus ojos. Estos hombres, dice acá la palabra, que eran exorcistas. Nosotros sabemos que todo eso tiene que ver con las ciencias ocultas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Y esto es abominación ante el Señor. Y estos lo estaban haciendo, pero no se dieron cuenta que el estar tomando las cosas de Dios en vano, el intentar tomar las cosas santas de Dios, eso, cuando se hace, esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias porque el hombre, la mujer, no puede tomar las cosas de Dios como un juego o para intereses mezquinos, mucho menos utilizar las cosas ocultas para tratar de hacer algo que definitivamente no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces dice el versículo 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. 7 hijos de Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Esceva, se sabe que era un sacerdote principal, no era sumo sacerdote. Y una de las funciones que tenían los sacerdotes principales es que ellos pertenecían a un grupo más amplio de líderes religiosos que eran muy influyentes y que debido a esto compartían responsabilidades administrativas y judiciales. El nombre Esceva proviene del idioma griego esquebas y que significa zurdo. También, a pesar que esto no está aquí en la Biblia, a través de la historia secular, específicamente la historia judía, también hay otra versión que dice que este Esceva no era ningún principal sacerdote, sino que era un impostor que se había abrogado
ese título, pero no tenía nada que ver con la casa sacerdotal. Pero esto lo aclaramos, es una versión que no aparece acá en la palabra, pero que a través de la historia judía se ha sabido. Pero nosotros ya sabemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que nosotros nos basamos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si está escrito en la palabra de Dios, es verdad. Entonces nosotros muchas veces también tomamos como punto de referencia cosas específicamente cuando son datos que son en lo secular, que muchas veces también tienen que ver con ciertos aspectos espirituales. En este caso, quisimos dar a conocer también este dato, ¿verdad? Porque estamos viendo que definitivamente si eran hijos de un sacerdote principal, estos estaban muy mal, porque no se puede pretender mezclar lo santo con lo profano, ni lo inmundo con lo limpio. Entonces, acá estamos viendo que cuando no se saben utilizar las cosas o no se hacen correctamente, se los dijimos, esto trae nefastas consecuencias. ¿Y por qué les decimos esto? Porque dice acá en el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Nosotros sabemos, a la luz de la palabra del Señor, que lo que son los espíritus inmundos, o sea, los demonios, también huestes de maldad de las regiones celestes que habla Efesios capítulo 6, versículo 12, estos son también ángeles caídos, y por lo tanto ellos conocen al Señor Jesús, y conocen también a los siervos y a las siervas de Dios. Entonces, recordemos que cuando el Señor fue a predicar a la sinagoga en los inicios de su ministerio, pasó algo que nos confirma esto que les decimos, que los espíritus inmundos lógicamente conocen al Señor. Quiero que me acompañen a San Lucas, versículo 4. San Lucas, capítulo 4, versículo 33. Y en adelante. San Lucas 4, 33 en adelante dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, si los demonios conocen al Señor y a los siervos y a las siervas de Dios, en este versículo nos dice que este espíritu inmundo, acá nos dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, sabemos que cuando lo volvemos a reiterar, cuando se toman las cosas de Dios
para fines que no son de Dios, trae consecuencias. Y en Santiago 2:19 nos confirma la palabra acerca de lo que acabamos de leer, cuando nos dice acá en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es que era lógico. Aquellos malos hombres, impostores, engañadores, se enfrentaban a otro que era también como ellos. Entonces, definitivamente, por eso lo mencionamos, que al hacer algo como esto trae consecuencias para quienes o quien lo haga. Porque dice que acá que ¿quiénes sois? Imagínense. Entonces, recordemos cuando estos espíritus inmundos, que son demonios, recordemos que son también, como lo dijimos, ángeles caídos, son huestes de maldad. Estos espíritus son inmundos. ¿Por qué se le conoce como inmundos? Porque estos se pueden, en algún momento, como son engañadores, se pueden transformar en animales, en insectos, en objetos, en mujeres, en hombres. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos. Son espíritus, por eso son espíritus inmundos, porque estos tienen capacidad de realizar todo esto. Porque lamentablemente, cuando un hombre, una mujer se descuida, lo primero que hacen estos es bloquear el cerebro de las personas. Y al tomar posesión del cerebro de las personas, automáticamente toman el control total de las personas. ¿Por qué? Porque recordemos que desde el punto de vista terrenal, en el cerebro está el sistema nervioso. Y por lo tanto, ellos lo primero que hacen, estos espíritus inmundos, que el Señor los reprenda, es bloquear el cerebro y la mente de las personas. Por eso nos damos cuenta de que hay muchas personas en todo el mundo que son personas endemoniadas, que son poseídas por espíritus inmundos, porque recordemos lo que la Biblia nos relata en cuanto a aquel endemoniado gadareno, que tenía una legión que lo manipulaba, y por eso aquel hombre que estaba en ese estado se mantenía en los sepulcros, se mantenía en los lugares desérticos. Y a través del tiempo nos damos cuenta que cuando hay personas poseídas por esos espíritus inmundos, por lo regular, eso se refleja en lo físico. Porque hoy en día, triste y lamentablemente, muchas personas que deambulan por las calles sin rumbo fijo, sin dirección, sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, poseídas por estos espíritus inmundos, andan en un estado tanto espiritual, físico, principalmente se les refleja esa posesión. Entonces, aquí dice que a Jesús conozco y también a Pablo. O sea, estos malvados exorcistas no tenían ningún poder sobre él, a diferencia del Señor Jesús, del apóstol Pablo, que este espíritu inmundo sí los conocía, y era lógicamente que a ellos sí los iba a respetar, en cambio a estos no. Entonces, aquí en el versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos,
pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso les decíamos que cuando estos hombres hicieron lo indebido, las consecuencias iban a venir sobre ellos. ¿Por qué? Porque este demonio los avergonzó, los humilló y fueron golpeados, heridos salvajemente. ¿Y esto qué nos enseña? Que nuevamente lo decimos, no hacer cosas indebidas. Y en lo espiritual, amado hermano, amada hermana, han habido casos en que muchos realizan cosas que no están preparados, ni mucho menos han sido enviados por parte de Dios a realizar lo que son las liberaciones. Ya lo dijimos en el anterior estudio, tanto en lo que es ministración como en liberación de personas hay que tener mucho cuidado, porque aquel o aquella creyente que vaya a realizar algo así sin ser enviado por el Señor y que lo quiera hacer por sus propios medios, eso es muy peligroso. Eso trae nefastas consecuencias. Acá lo leemos en la palabra. Y han habido casos que hemos sabido, que han habido hermanos y hermanas en Cristo, que a título personal, sin ser enviados por el Señor, como se dice comúnmente, se han ido a meter a lugares en donde triste y lamentablemente han salido muy mal parados, porque el pretender liberar a una persona sin estar preparado, en primer lugar, alguien que va a hacer esto, en primer lugar es escogido por Dios, luego el estar consagrado al Señor en santificación, porque el Señor no va a mandar a un creyente, a una creyente, si no tiene la capacidad de hacer algo. El Señor no nos va a mandar desarmados o como carnadas, no. Dios es amor. Y Él no nos va a mandar tanto pruebas como situaciones que no podamos realizar o que no podamos soportar. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque es muy necesario. Porque muchas veces yo sé que uno quisiera realizar muchas cosas para el Señor. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas en Jesucristo con ese hambre, ese anhelo, el deseo de servirle al Señor. Es algo hermoso, es algo lindo, pero al final es la voluntad de Él, los planes que Él tiene para nosotros. Siempre lo hemos dicho, aunque nosotros le presentemos muchas veces al Señor planes muy buenos, principalmente cuando le queremos servir de todo corazón al Señor, pero acordémonos, el Señor le da a cada uno sus cualidades, sus virtudes, los dones y los talentos, y sobre ellos nosotros debemos de agradar y de servirle al Señor de todo corazón. Pero el pretender muchas veces querer hacer cosas que no es voluntad del Señor, eso es peligroso. Entonces, ¿por qué viene a relación esto? Porque acá nos damos cuenta que estos hombres querían hacer algo que no es correcto hacer, y tuvo esas consecuencias, porque lo dijimos,
fueron salvajemente golpeados. Miren, eran 7 hombres contra uno, pero ese uno estaba endemoniado, porque no se estaban enfrentando en sí a un hombre normal, sino que se estaban enfrentando a una hueste de maldad. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Entonces, ¿cómo no iba a haber consecuencias de esto? ¿Cómo no iba a ser un acontecimiento que para el morbo de las personas en Éfeso iba a ser notorio? Porque así lo dice la palabra acá en el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Recordemos que esta ciudad estaba salpicada y estaba impregnada de idolatría, de ocultismo, de las cosas de la oscuridad. Y fue notorio. Y esto dice así judíos como griegos. Recordemos que en ese tiempo habían muchos judíos, así como griegos y de otras naciones que vivían en esa parte de lo que hemos venido estudiando, que se le conoce como Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces dice que y tuvieron temor todos ellos. O sea, hubo un temor pagano. O sea, hubo algo que definitivamente hizo que hubiera temor a Dios por lo que había acontecido. Por una parte entendemos que cómo no iba a tener las personas inconversas que se dedicaban principalmente, lo volvemos a reiterar, Éfeso, ahí se le daba culto a ese espíritu inmundo, o a esa potestad demoníaca, Diana, que habla la palabra. Pero al ver esto, sin duda alguna se quedaron impresionados, se quedaron asustados de lo acontecido. Entonces, como lo dijimos, hubo un temor pagano. Y dice acá la palabra del Señor que y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre que es sobre todo nombre fue exaltado. ¿Por qué? Porque no se puede estar jugando con las cosas de Dios. No se puede tomar el nombre del Señor Jesús en vano. Entonces, por eso nos damos cuenta que esto fue notorio. Esto fue algo que sin duda alguna causó estupor en muchos. Por eso, no podemos pretender engañar a Dios. Estos hombres eran engañadores y miren las consecuencias que ellos tuvieron. Fue su retribución al pretender tomar el nombre del Señor. Lo reiteramos. Ellos tomaron el nombre del Señor en vano y pretendieron mezclar lo santo con lo profano. La versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos dice acerca de este versículo 17: esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre de Jesús fue honrado en gran manera. La Biblia al día nos dice: cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor es todopoderoso, omnipotente. Él es santo, santo, santo. Es perfecto.
Y hay un refrán. No nos gusta muchas veces mencionar refranes que son terrenales, pero que sí se aplican muchas veces a lo que es la vida misma. Las abuelitas muchas veces mencionan que no se puede pretender tocar a Dios con las manos sucias. Y esto definitivamente marcó la historia, un acontecimiento que nos deja una gran enseñanza, que más adelante la vamos, al final de este estudio lo vamos a nuevamente a mencionar. Entonces dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí hay algo muy importante, que en medio de todo esto hubo un despertamiento espiritual en ese lugar, porque muchos de los que se convirtieron al Señor venían y confesaban sus pecados. Y recordemos lo que nos habla en Proverbios capítulo 28, versículo 13, en el cual la palabra del Señor nos dice, yo quiero que me acompañen, es un versículo que lo sabemos de memoria, pero que lo vamos a leer para que aquí mismo, a la luz de la palabra, pues el Señor nos enseña. Con lo cual, aquí mismo en Proverbios capítulo 28, en el versículo número 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto fue lo que hicieron estos que dice aquí, que los que habían creído, o sea, se ganaron almas para Cristo. Hubo una conversión y por lo tanto, dando cuenta de sus hechos. O sea, también nos habla del testimonio. Muchas veces, cuando nosotros recién nos convertimos al Señor, o bien ya en el desarrollo de nuestra vida espiritual, damos testimonio de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando damos a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es algo hermoso, es algo lindo, porque a través de ello, aquellos que no conocen de la gracia y la misericordia de Dios se dan cuenta que lo que para el hombre, para la mujer es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, en este versículo número 18, la palabra nos habla precisamente de ello, que estos que habían creído dieron testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas y vinieron y lo dieron a conocer. Y en el versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí también hay algo muy importante que nos habla la palabra del Señor. La ciudad de Éfeso, lo volvemos a reiterar, estaba siendo un lugar, un refugio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque aquí había muchas personas que practicaban todas estas, lo que se les conoce como las ciencias ocultas, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Pero muchos de estos se convirtieron al Señor. Se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y aquí se cumple la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos trae que hubo un arrepentimiento de corazón y que como estos habían practicado todas estas cosas de la oscuridad, dice que
quemaron los libros malignos. O sea, eran unos rollos o pergaminos que contenían cosas de maldad, secretos malignos. Y al quemarlos, se rompía todo lazo, se rompía toda fuente de peligro para que evitar con esto que ellos volvieran nuevamente a ser tentados a practicar esto. O sea, hubo lo reiteramos, un arrepentimiento genuino de corazón y el anhelo y el deseo de despojarse de todo aquello que ellos en su maldad practicaban. O sea, el despojarse de lo malo. Nosotros sabemos que el renunciar al pasado, y principalmente cuando el pasado ha sido marcado por cosas malas que le han causado daño tanto al creyente o como a otras personas, es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que acá estos quemaron todo este material maligno que equivalía aproximadamente en ese tiempo a 50,000 piezas de plata, que era un dineral en ese tiempo. Porque si hoy lo convertimos, por decirlo así, a lo equivalente en lo monetario, las 50,000 piezas de plata, esto equivale a $37,200 si era en denarios. Pero si era en ciclos de plata, que también era una moneda de mayor poder adquisitivo en ese tiempo, aproximadamente $5 millones. Imagínense. Era un platal, pero exageradamente tremendo. Y no estamos exagerando. Nos damos cuenta que cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón, cuando el hombre, cuando la mujer llega a los pies del Señor genuinamente, cuando somos sanos, libres y salvos, todo ese pasado, todas esas cosas sucias que nos ataron a una vida llena de pecado y de maldad, se rompen en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Porque todas esas herencias de maldición ancestral, esos yugos de esclavitud, todas esas enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu, son rotas en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta acá que sucedió algo que definitivamente también fue algo notorio, valga la redundancia, en la ciudad de Éfeso. Y ahí también nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Que aunque existan cosas malas, aunque el enemigo, que el Señor lo reprenda, busque la forma de oponerse utilizando argucias o a personas, no importa, siempre el mensaje de la palabra de Dios va a llegar. ¿Por qué? Porque acá en el versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Anteriormente lo mencionábamos, los acontecimientos que sucedieron, el poder de la palabra de Dios. No hay nada que se interponga cuando el Señor lleva su mensaje a aquellos que lo necesitan. Quiero que me acompañen a estos siguientes versículos en Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, versículo 29.
Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ante el Señor y su palabra no hay corazón duro, no hay corazón de piedra que se interponga. Por eso lo dice acá. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hay hombres, hay mujeres que hemos conocido que tienen un corazón de piedra, que rechazan la palabra, pero cuando el Espíritu Santo empieza a tocar y cuando Cristo llega a quebrantar esos corazones, es algo hermoso, es algo lindo, es algo maravilloso. El poder de la palabra de Dios. Romanos 1:16 es un versículo también muy conocido, pero que lo vamos a leer y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poderosa la palabra de Dios. Efesios 6:17. En Efesios 6:17 dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. También son dos versículos muy conocidos, pero que los vamos a leer también. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, al Señor. Entonces, el crecimiento del reino, así como el avance del Evangelio del Señor Jesucristo, siempre en todo tiempo se va a dar, porque aunque se opongan, aunque hayan perseguidores, siempre el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 21 nos dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El apóstol Pablo, él anhelaba ir a Jerusalén, pero también ir a Roma. Recordemos que el apóstol Pablo, en su ministerio, él tuvo que ir a Roma. Ya sabemos pues lo que él pasó en Roma, cómo se dio que él, para llegar allí, pues tuvo que pasar por un montón de situaciones. Y cuando dice acá, en este versículo, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, es cuando el apóstol Pablo tenía ese deseo, ese anhelo de ir a Jerusalén. Muchas veces, amado hermano, amada hermana, nosotros, sea cual sea nuestro deseo, sentimos en nuestro espíritu ese anhelo, ese deseo de realizar algo o de servirle al Señor en cualquier área, o de ayudar a alguien, o de hablar con alguien, o aconsejar o exhortar a alguien. O sea, eso lo sentimos en nuestro espíritu. Y eso era lo que el apóstol Pablo sentía: ir a Jerusalén y luego ir a Roma, porque recordemos que era necesario. Llegó el momento en que el apóstol Pablo era necesario que fuera a Roma, como el Señor le dijo, que era necesario que fuera a testificar ante autoridades y reyes. Y más adelante pues lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa sección. Y entonces dice: y enviando a Macedonia
a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, se quedó por algún tiempo en Asia. Acá nos habla de Timoteo. Nosotros ya en los anteriores capítulos que hemos estudiado nos hemos referido abundantemente quién era Timoteo, y nos habla de Erasto. Se sabe que este Erasto era un funcionario en Corinto y era también al mismo tiempo era el tesorero de la ciudad, lo cual nos habla Romanos capítulo 16 versículo 23. Y se sabe que Erasto era encargado del mantenimiento de lo que eran edificios, los acueductos y alcantarillados de la ciudad, y también era recaudador de ingresos públicos. El nombre Erasto procede del idioma griego Erastos, el cual significa amable, amigo, enamorado, amado. Y este nombre bíblicamente significa amoroso, deseable, amado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Si hay algo muy importante que nos deja este capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, es que en estos versículos que leímos, lo volvemos a reiterar: no se pueden tomar las cosas de Dios en vano. No se puede pretender mezclar lo santo con lo profano, ni lo limpio con lo inmundo. Estos hombres lo quisieron hacer, y mira, fueron avergonzados, fueron humillados, fueron salvajemente golpeados, pero ellos recibieron, aunque suena muy duro, una justa retribución a lo que pretendían hacer. Y con las cosas de Dios no se juegan. Aquí lo habla la palabra del Señor, que estos hombres se dedicaban a engañar, porque es ilógico. En algún momento estos estaban endemoniados también, y se cumple engañando y siendo engañados, porque no se puede pretender, lo vamos a poner así, no se puede pretender engañar, decir que con algo malo se va a expulsar lo malo, ¿no? Entonces, este acontecimiento trajo pues que muchos tuvieran temor, como ya lo leímos. Muchos tuvieran temor, pero también esto sirvió porque muchos tuvieron temor reverente a Dios y hubo convertidos y ellos dieron testimonio. Lo que habla este versículo número 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, el testimonio. A pesar que había pasado algo nefasto para estos que pretendieron hacer cosas indebidas, también esto marcó a muchos. Y muchos abrieron su corazón para recibir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y dieron testimonio. Y aquellos que, dice la palabra del Señor, que habían practicado todas esas cosas sucias, vinieron y quemaron los libros que les servía a ellos como fuente de maldad para hacer sus fechorías y cosas de la oscuridad. Y aquí nos marca algo, que
cuando hay una verdadera conversión del hombre y de la mujer a la luz admirable de Jesucristo, se debe de romper con todo aquel pasado que dejó cosas desagradables, todo aquello que nos causó daño y que le causó daño a los demás. Se tiene que echar de nuestras vidas. Por eso lo mencionábamos. La palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas esas cosas, principalmente cuando se han hecho cosas indebidas de la oscuridad, de las tinieblas, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, se tiene que echar, se tiene que deshacerse, tal y como lo hicieron estos. Todo ese pasado que marcó las vidas de muchos tiene que ser echado fuera. Y algo muy importante, que como lo dijimos, al quemar todo esto, rompieron con toda aquella fuente que les surtía de cosas sucias. Y eso significó que ellos estaban rompiendo con toda aquella, si ellos querían en algún momento o en algún fueran tentados de querer regresar a eso, ya no tenían esas cosas. O sea, el despojarnos de cosas que ya no nos sirven. Lo hicieron. Entonces dice que es esto, cuando todo lo quemado, pues lo tenía un precio en lo económico, pero no importa. Si tenemos que sacrificar muchas veces cosas de valor terrenal, no importa, porque por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Amén, aleluya. Y también lo que mencionábamos, el anhelo y el deseo de servir al Señor. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor nos ha dado dones y talentos. Y en el lugar en donde Él nos ponga, tenemos que dar fruto. Y si el Señor nos ha puesto en un lugar, lo tenemos que desarrollar de una manera muy buena. Entonces, cada día tenemos que entregarnos más al Señor para poder llevar adelante el mensaje de salvación en Jesucristo. Entonces nos damos cuenta acá que el apóstol Pablo tenía todo ese deseo, ese anhelo y el deseo de ir a Jerusalén, de ir a Roma. Y hoy en día, cuando a ti, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sientes en tu corazón, en tu espíritu, el servirle al Señor, o ir a un lugar en donde el Señor te envía, lo tienes que realizar con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y con dedicación. Entonces, dice acá que el apóstol Pablo envió a Timoteo y a Erasto mientras él se quedaba en Asia, o sea, en Éfeso. Entonces hoy te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que para Dios no hay nada imposible, principalmente para ti, amigo y amiga. Yo no sé cuál sea en este momento, sea tu condición de vida, si estás pasando por problemas, si estás pasando por angustias, si estás pasando por cualquier necesidad, hoy el Señor te está hablando, hoy el Señor te habla. ¿Por qué? Porque no ha sido casualidad que hoy estés escuchando este mensaje. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y para Él no hay nada imposible. Solamente el Señor Jesucristo puede romper cadenas. En estos versículos nos enseña precisamente eso, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, hoy el Señor te está hablando, amigo y amiga. Quizás
No sé si en alguno o alguna ha tenido que ver con estas cosas del malas, pues de la oscuridad. Despójate de ello, porque esto es abominación ante los ojos de Dios. Todo lo que son lo que se le conocen como las ciencias ocultas, todo eso que es del enemigo, tanto daño que le ha hecho a la humanidad. Entonces, hoy el Señor nos habla a todos, principalmente, que cada día podamos ir creciendo, madurando en la fe y que podamos salir adelante. No importa qué obstáculos, no importa qué dificultades se nos presenten. Y te lo digo a manera de testimonio. Hemos pasado, en el caso de tu servidor, hemos pasado por situaciones muy difíciles en todo aspecto, desde lo espiritual, terrenal, físicamente y materialmente, pero no importa, seguimos adelante, porque la palabra del Señor nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y que el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo y morada de Él. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Estos estudios bíblicos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es algo hermoso, es algo tan especial, porque aquí se cumple la palabra que nos dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces, es necesario que nos afirmemos cada día más a las cosas de Dios, que cada día nuestra fe vaya creciendo y que sigamos adelante. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos has regalado, que nos has brindado en esta reunión que hemos tenido. Te pido con todo nuestro corazón que esta palabra quede grabada, quede escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100 por 1 y que seamos árboles buenos y que demos buenos frutos. Sabemos, Señor, lo importante que es, como lo dijimos, despojarnos del pasado, de todas esas cosas que en algún momento nos perturbaron, nos hicieron daño e hicieron daño a los que están a nuestro alrededor. Dice tu palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto, hoy estamos en una nueva vida que es en ti, Señor, porque hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y por lo tanto tenemos que ser luz para los demás. Amigo y amiga que has escuchado este mensaje, no ha sido casualidad, no ha sido buena suerte ni a la aventura, es porque el Señor hoy te está hablando y el Señor quiere principalmente que rompas con ese pasado que te ha dejado cosas que te han atado al pecado, a la maldad, a la desobediencia. Pero el Señor en su palabra nos dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tu palabra también nos dice allá en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 3:16, 17. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice tu palabra, Señor. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, amigo y amiga. Para Él no hay nada imposible. No importa qué pecados tengas, no importa qué pasado arrastres, pero para el Señor no hay nada imposible. El Señor quiere que vengas a sus pies y seas trasladado de la oscuridad a la luz admirable que es en Cristo Jesús. El Señor dio su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí, por toda la humanidad,
para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, porque Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán. Porque escrito está en la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es un privilegio para nosotros el haberles dado esta palabra, que es palabra de Dios, y que sea de bendición. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, del ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de su hermano y amigo, este servidor, Juan Carlos Hernández Jiménez. Deseamos que en el próximo estudio que tengamos, contar también con su sintonía y que sea de bendición esta palabra para todos. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones.